Pues llegamos, estamos, recuerden, en directo en la sintonía de Onda Cero Alcalá. Llegamos a la 1:25. Les habíamos ya avanzado este mediodía que hoy invitado en nuestro tiempo de radio va a ser el humorista gráfico Patricio Rocco, ilustrador y además protagonista de esa retrospectiva que le está dedicando la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el Instituto Quevedo del Humor y por tanto esa fábrica del humor, ese espacio volcado desde su nacimiento en la difusión del humor gráfico aquí en Alcalá de Henares. 10 años de viñetas de la vida política española condensados en esta exposición que les recomendamos especialmente que vayan a ver a lo largo de estos meses y hemos querido que sea el propio Patricio Rocco, Pat, el que nos acompañe. Patricio, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Aquí en nuestros estudios de Onda Cero. ¿Satisfecho por lo que es esa retrospectiva? Son 10 años de trabajo condensados en unas viñetas. Sí, por supuesto. Y bueno, la primera salvedad que hay que hacer es que soy argentino y estoy haciendo una retrospectiva sobre los 10 años en los que yo he vivido aquí. He llegado y he comenzado a hacer estas viñetas. ¿Y qué 10 años? ¿Qué 10 años? 10 Porque años ha coincidido convulsos. Con estos últimos 10 años, muy moviditos en la vida política española, que luego analizaremos a través de los personajes que suelen aparecer en las viñetas, a través de los clásicos calvitos, que son los protagonistas también de muchos de esos retazos, siempre agudos, siempre con esa ironía, siempre con ese cinismo a veces y ese sentido del humor que caracteriza también pues la visión de Patricio Rocco. Antes de nada, sí queríamos saber cómo un argentino llega a hacer humor político en España. ¿Qué hay detrás en ese bagaje de un discípulo de maestros como Mordillo, como Quino? Para empezar, lo más raro es que yo en Argentina no hacía humor político. Ajá. Trabajaba más en medios infantiles. Pero bueno, siempre me interesó la política y después de vivir en Argentina he vivido en Italia unos años. Después llegué a España y, como siempre digo, el haber vivido en Argentina y en Italia es un máster de política para entender la política de cualquier lugar del mundo de manera muy fácil y muy simple. O sea, es mucho más simple la política española. Habiendo sido testigo de los vaivenes de la política italiana y argentina. La gente, y sobre todo por lo que está pasando ahora, nos llama la atención que haya ahora, en lugar de un bipartidismo, un pluripartidismo de muy pocos partidos con respecto a lo que yo he vivido. O nos llama la atención la repetición de unas elecciones por tercera vez. Las legislaturas cortas, todo esto. Esta fue muy corta, pero el tema de las legislaturas cortas y todo esto, sí, es algo que yo he vivido, sobre todo en Italia, el tema de legislaturas cortas, pero en Argentina muy convulso también todo. Y aquí fue bastante fácil, entre comillas, entender cómo funcionaban las cosas. Llegó en la legislatura de Zapatero. Llegué en la legislatura de Zapatero, exactamente. Sí. Habíamos dejado a Aznar detrás. Sí, yo no, cuando yo llegué a España fui un poco kamikaze, porque solo conocía a Zapatero. Y empecé a leer un poco y empecé a hacer las viñetas y se empezaron a publicar. Como digo siempre, he trabajado para buscar el golpe de suerte, pero lo he tenido, he estado en el lugar preciso, en el momento justo, que fue en elplural.com, que la verdad fue un flechazo cuando nos hemos conocido y desde sus inicios que estamos con ¿Y cómo se salvaron esos primeros meses, esas dificultades añadidas a un argentino que no había buceado todavía en la vida política española? Las 3 dificultades con las que me enfrenté, que siempre las menciono, son una, la que acabo de contar, que es el tema de conocer la realidad de una situación desconocida para mí absolutamente, que no la había vivido, no tenía historia yo en España, y era ese un desafío, pero con mi máster en Argentina y en Italia lo he logrado superar, creo. El otro era venir con un tipo de humor distinto al que pudiera gustar, más allá de que aquí el humor argentino, el humor gráfico argentino tiene prestigio, uno tiene sus miedos, ¿no? Pero el humor al final es mucho más global de lo que uno puede suponer. Es muy internacional. Todos nos reímos más o menos de lo mismo, pero es verdad que hay ciertos matices y eso te da cierta inseguridad. Y creo haberlo superado también eso, porque la gente ha reaccionado muy bien. Y la tercera de las dificultades, que es con la que siempre me encuentro, es la de, al ser personajes españoles los que aparecen en mis viñetas, tienen que hablar como españoles. Y como se ve, o se escucha más bien, no hablo como español. Y entonces tengo mucho miedo, sobre todo, no al vocabulario, sino a las expresiones. Entonces
lo que hago es, cuando se me ocurre algo, una idea, y la dibujo, busco si tengo alguna duda en Google, escribo la frase... Para solventar cualquier duda si aparece en una web española, ya estoy tranquilo. Y Patricio Rocco, después de aquellas dudas e inseguridades iniciales, ha hecho un doble máster, porque hayan pasado 10 años de aquello, Sí. Y hoy ya podemos decir que manejamos con profundidad también los términos de los vaivenes políticos en España. Yo diría que sí, y es interesante ver en esta retrospectiva, sobre todo los primeros años de 2005, 2006, 2007, cómo se veían las cosas sabiendo ahora todo lo que pasó después, ¿no? Claro, es que visto ahora y desde la distancia de esos 10 años transcurridos, hubiera dibujado de otra manera alguno de esos personajes, o abordado, Patricio, de otra forma también algunos de los temas, desde el encontronazo del rey Juan Carlos con Chávez, desde la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Obama, el alto al fuego de ETA, etcétera, etcétera. Quizá ahora, mirando un poco las viñetas que han sido seleccionadas, no hubiera cambiado el enfoque. Quizá hubiera hecho un mejor chiste, pero el enfoque creo que fue bastante acertado. Quizá incluso la de ETA, que fue la situación que más cambió, quizá fue esa. La viñeta que está seleccionada de ETA es anterior. Fue el primer alto el fuego que yo viví aquí, y fue anterior al atentado de Barajas. Después llegó otro comunicado, digamos que la situación en ese momento era muy distinta a la que iba a ser después. Pero acerté con el enfoque también, porque digamos que no se creía mucho el tema del alto el fuego en ese momento, y luego vino lo de la T4. Bueno, ha habido personajes memorables en las viñetas de Pat, no solamente esos calvitos que mantienen entre sí, en fin, unas elucubraciones sobre qué está pasando en la vida de España, sino también esos personajes como el propio rey Juan Carlos. La monarquía figura mucho en las viñetas de Pat. La monarquía figura mucho, sí. Digamos que no, en las viñetas no se ve reflejado tampoco mi idea. Cuando uno llega a Europa en general, desde un país como Argentina, en el que no se ha vivido una monarquía, nos resulta algo extraño. Chocante, nos resulta anacrónica en estos tiempos que corren. Exactamente, nos parece raro que exista democracia con monarquía, porque digamos que el concepto que uno tiene, o cómo se ha formado uno respecto de la democracia, es la igualdad entre todos y la igualdad de derechos, y el derecho de cuna nos resulta un poco, como mínimo, chocante. Pero bueno, hay que entenderlo. Y la monarquía además ha ofrecido argumentos en estos últimos 10 años también para, digamos que viñetistas más e ilustradores como Patricio y el resto, claro. Nos ha dado muchos guiones a los viñetistas, la monarquía, la situación. Líderes políticos, Pat, que van desfilando normalmente en estos 10 años, y que además, curiosamente, algunos de ellos repiten, evidentemente por motivos obvios, como es el caso de Rajoy, las viñetas de hace apenas unos días. Sí. Rajoy da mucho juego. ¿Sí? Rajoy es un personaje que da mucho juego, y hay veces que es difícil con determinados personajes políticos competir en el humor, porque es que a veces sueltan cada cosa que digo, pues ¿cómo hago yo un chiste sobre algo que ya es un chiste? Es chistoso. Claro, sí, me pasa muchas veces, digo, es insuperable esto que ha dicho este señor. Ya la intervención en sí. Sí, esta mañana he escuchado a Rajoy diciendo, si tuviera que repetir las mismas cosas que hice, las repetiría. Pues es que si vas a repetir las cosas, tienes que hacer las mismas. La cosa es si tuviera que hacer de nuevo las cosas, las repetiría. Es decir, incluso las expresiones se lían con las palabras, y nos da mucho juego con eso, y compiten con nosotros. Bueno, después ha habido también momentos en la vida política española, sobre todo eso, en el último lustro para acá, que ha habido algunos reyes que repetían prácticamente cada semana, como Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. ¿Cuánto juego ha dado Esperanza Aguirre en las viñetas? Es todo un personaje también para las viñetas. Y no solamente por sus desencuentros de tráfico, en general por todos aquellos episodios que protagonizaba. Es difícil que cuando aparece
Esperanza Aguirre en los medios no haya una viñeta, no puede hacer una viñeta sobre ella. Siempre da un titular, y sobre los titulares nosotros trabajamos mucho, y Esperanza Aguirre es una especialista en esto, y cada tanto pide la alcaldía de Madrid de nuevo, y ahí siempre sacamos algo. Sí. La ley antitabaco en su momento y lo que supuso para España, las prohibiciones de las corridas de toros en Cataluña y el inicio de la crisis. Sí. Con todo lo que hemos vivido después. Sí, en cuanto a la ley antitabaco, llegué a España después de haberla vivido en Italia, la ley antitabaco, y se hizo una primera ley antitabaco que para mí había sido muy light y por eso hubo que corregirla. Para mí el gran error fue aquella primera ley antitabaco. La que la corrigió perjudicó también a mucha gente por haber tenido que ser una corrección y no una ley antitabaco desde el principio de esa manera. Pero a mí me gusta mucho. En cuanto a la crisis, que es real y todos la hemos sufrido aquí y la seguimos sufriendo, pero no os olvidéis que yo vengo de Argentina. O sea, yo sí he vivido crisis. Esas sí fueron crisis. Bueno, es verdad que las viñetas de Pat han reflejado esa crisis, sobre todo con las consecuencias, porque también hablamos de la perspectiva social que tiene el humor, de los millones de parados y de las historias que hay detrás de esos colapsos económicos. Sí, muchas veces es difícil ser gracioso con este tipo de cosas, pero el humor tiene que estar en condiciones de poder tratar cualquier tema. El tema es... Esa es la pregunta que siempre se realiza a cualquier maestro los famosos límites del humor. Eso es. Los límites no están en los temas, están en cómo enfocar los temas. Creo que pasa por ahí la cuestión. Entonces, en la medida en que uno no suelte una burrada, no se pase de determinada línea ética o de que afecte demasiado a determinados colectivos o a determinadas personas, yo creo que se puede hacer humor. Quizás me equivoque, pero sobre todo. Esta retrospectiva, estos 10 años en viñetas que recomendamos que ustedes disfruten también de ellas en la calle Nueva de Alcalá de Henares, que es donde se encuentra la sede de la fábrica del humor. Tenemos todavía semanas por delante para disfrutar de cada uno de esos calvitos y de esos personajes. También echaba una vista más allá, y dada la pertenencia a la Unión Europea de España, también a líderes internacionales. Ahí estaba Sarkozy, que no sé si de aquí a poco volverá a ser introducido por esa, pues posible candidatura de nuevo a las presidenciales francesas el año que viene. Merkel, por supuesto. Sí, los líderes europeos también tienen sus páginas en el libro y en la exposición. Sí es verdad que el español en general, lo hemos visto, pone menos interés en este tipo de viñetas y en este tipo de temas. Piensa más en lo español que en lo europeo, aunque nos afecta tanto, salvo cuando directamente lo europeo es cuando viene una orden de Bruselas, por ejemplo, para España, ¿no? Pero quiero decir, la política europea en general no es algo que interese tanto como la política española. Estos personajes son muy fuertes, pero la reacción de la gente no es la misma cuando estamos con Pedro Sánchez o con Rajoy o con Pablo Iglesias, distinto de cuando se habla de Merkel o de Sarkozy. O con Albert Rivera, que no sabe, con su vehículo, si pone el intermitente de la derecha o de la izquierda, ¿no? Eso es, o sí sabe, pero lo pone para el otro lado. Bueno, estamos hablando con Patricio Rocco, con Pat, protagonista de esta retrospectiva de sus viñetas, de estos trabajos publicados en elplural.com y enmarcados, por cierto, ahora mismo dentro de algo que es inminente, que es la inauguración de una nueva edición de la Muestra Internacional de las Artes del Humor. ¿Qué le pareció a un profesional del humor gráfico que en una ciudad como Alcalá de Henares se dedique, además con trayectoria y con dilación, cada año, además a un tema monográfico diferente desde el punto de vista de la ilustración gráfica? Lamentablemente yo por una cuestión de tiempos no voy a participar, pero participaré en las próximas ediciones. Me parece una cosa extraordinaria y me parece extraordinario el clima que se vive en Alcalá de Henares, viniendo para aquí desde la muestra en la calle Nueva, pasado por la Casa de Cervantes, donde en este momento hay una exposición de Forges. Estupenda también, relativa precisamente a los personajes cervantinos. Exacto, sí, y es, bueno, el maestro Forges, otro prócer, y ver andando por la calle los carteles y todo esto, a mí me da una sensación muy placentera.
y más en Alcalá de Henares. Bueno, esto es una cuestión personal. Cuando yo tenía 13 años y vinimos con mi familia de vacaciones aquí. Estuvimos en España. El último punto que visitamos antes de volver a Argentina fue Alcalá de Henares. De aquí nos fuimos a Madrid y cogimos el avión para ir para Argentina. O sea, que las últimas imágenes, de alguna manera, de aquel joven Patricio era de Alcalá. Y mi hermana, que está también viviendo en España, el otro día me decía, ¿quién iba a decir en ese momento? Recordaba cuando estábamos frente a la casa de Cervantes. ¿Quién iba a decir en aquel momento que aquel niño de 13 años, no sé, 40 años después, iba a exponer a 100 metros de la casa de Cervantes para la gente de Alcalá de Henares y para todos los que quieran ir a visitarla? Sí, señor. Pues 10 años en viñetas que resumen además esos 10 últimos años que estamos viviendo y bueno, y que además todavía tenemos ese pulso vivo y brillante y convulso en ocasiones también que estamos atravesando eso en la política española. Y vistos a través del ojo agudo y crítico también de Patricio Rocco, de Pat, en elplural.com, de momento esa selección de las mejores viñetas aquí en Alcalá de Henares. Pues un placer, Patricio, haber podido conversar de humor, de política y en general de la vida. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues vamos caminando y lo hacemos enseguida recibiendo a los miembros de la Red de Solidaridad Popular de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero. Si buscas un croissant